estaba María José, de generar redes entre distintos actores, distintas mesas de trabajo, porque nos interesa mucho trabajar el sitio del patrimonio y al interior del sitio el barrio Puerto, el Cerro Concepción, el Cerro Alegre, los ascensores, ¿no es cierto?, todo lo que son los lineamientos de intervención, los instrumentos de regulación, plan regulador, etcétera, las inversiones públicas, privadas, y todo lo que pueda de alguna manera ayudarnos, colaborar en el desarrollo de este puerto que todos sabemos que ya estaba mal antes de la pandemia y hoy está en el suelo. Así que la idea es que todos colaboremos para que nuestro patrimonio y nuestra ciudad mejore, crezca. ¿Ah? Muchas gracias y los dejo con Gabriela Lozano, experta en patrimonio, creo que es la persona que más sabe en esta dirección. Está desde el inicio de la oficina del 2007 en adelante. Así que bienvenida Gabriela y feliz de escucharte tu conferencia. Gracias. Gracias, Claudia. Saludar a todos. Primero, para que me avisen también si es que el audio suena bien, se escucha claro. Acabo de ver que dice que hay conectividad baja, pero esperemos que salga todo bien. Ya cualquier cosa me avisan. Me presento. Yo soy Gabriela Lozano, soy arquitecto de la Dirección de Gestión Patrimonial, como bien dice Claudia, desde el 2007. He vivido varios procesos, así es que espero transmitirles de la mejor manera el tema que vamos a ver hoy, que es valoración y protección del sitio Patrimonio Mundial. Voy a compartir la presentación con ustedes. Ya, ok, yo veo la presentación, espero que ustedes también. Sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, la temática, como ya les había dicho, se va a centrar en la valoración y protección del sitio Patrimonio Mundial, que se denomina Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso. Brevemente, para poder contextualizar dónde está este sitio patrimonio, acá hay algunos datos duros, ¿cierto?, respecto a su posición respecto a la región de Valparaíso. Acá lo importante de destacar es que es un tamaño pequeño en relación a la ciudad, que esa es una de las primeras cosas que tomamos conciencia considerando que nosotros como municipio, como Dirección de Gestión Patrimonial, nos hacemos cargo del patrimonio de la comuna. Vamos a ir viendo esos conceptos, también revisándolos a lo largo de la exposición. Por lo tanto, tenemos esa como doble misión de estar preocupados del patrimonio de la comuna, que es básicamente las localidades de Valparaíso, Laguna Verde y Placilla de Peñuelas, y tenemos este sitio patrimonio que representa, como dice ahí, el 1,07 del área urbana de la comuna. Y lo primero que nos topamos cuando vemos este sitio es el BUE. Se van a generar una serie de siglas que las voy a ir explicando, porque a veces nos acostumbramos siempre a hablar en siglas y se nos olvida explicar de qué se tratan. Eso también es el objetivo de esta charla, de poder acercar los conceptos. Cuando hablamos del BUE en el SPM, es el valor universal excepcional, y es el por el cual un área histórica de la ciudad de Valparaíso fue declarada. ¿Ya? Lo importante acá es despejar el criterio por el cual fue nominado. Como dice ahí textual, es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida.
Son 6 criterios que aplican a sitios históricos de patrimonio cultural, según la Convención del Patrimonio Cultural y Natural a nivel mundial. Entonces, es desde la UNESCO donde se fijan una serie de criterios bajo los cuales las ciudades o sectores, en este caso de las ciudades, postulan a través de lo que se denomina el Estado parte. Y es ahí donde nosotros, como haciendo un poco de historia, postulamos durante varios años, se deben acordar de eso, y fue un proceso que inició más o menos desde el año 98, con distintos tamaños de postulación. Bueno, postuló por 3 criterios, ¿ya? Y finalmente fue aceptado por este. Eso es como bien importante de nosotros transmitirlo, porque aterriza bastante el concepto por el cual es valorado, ¿ya? Y lo que aparece ahí en rosado es el fundamento de por qué fue aceptado. ¿Por qué o qué representa Valparaíso en la lista de patrimonio mundial? Que Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización, de avanzado al siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa del Pacífico de Sudamérica. Entonces acá nos encontramos con algo. Estuvimos hace poco tiempo con unas expertas de ICROM y del UICN, que son instituciones técnicas de apoyo a la UNESCO, donde estuvimos revisando el valor, el por qué Valparaíso, o este sector de Valparaíso, tiene este valor universal excepcional. Y el revisar los criterios y el revisar la fundamentación, cobra importancia de manera fuerte la historia de Valparaíso asociado a este BUE. Obviamente hay un vínculo con la arquitectura, hay un vínculo con el patrimonio inmaterial, con la bohemia porteña, ¿cierto? Con la arquitectura, el trazado, pero es bajo este criterio el que toma la mayor fuerza, donde toma importancia. Voy a ir avanzando. Les iba a decir algo técnico. La exposición la armé y en la franja derecha aparecen los años, ya que creo que es importante entender esto también de manera cronológica, por si tienen el cuadrito de los participantes ahí para que lo puedas mover y ver las fechas que voy a ir mostrando, ¿ya? Este es el plano oficial del sitio Patrimonio Mundial. Y una de las cosas que llama la atención, sobre todo a la comunidad, cuando empieza a tomar conocimiento de esto, es un lugar pequeño, e inmediatamente lo que pasa es que se siente fuera, ¿ya? Porque es un polígono, que es esta línea de color azul, ese es el sitio Patrimonio Mundial. Y la línea, el polígono de color rojo, es lo que se denomina zona de amortiguación o zona de amortiguamiento, que lo encuentran así también en las traducciones oficiales. Son 23 hectáreas, 23,6 más 44, deben ser como 60 y tantas hectáreas en total. Es poco, es un territorio pequeño, pero es el que concentra y el que representa el denominado valor universal excepcional. Anoté 4 palabras claves ahí, que son los valores, los atributos, la autenticidad y la integridad, que son, de acuerdo a la convención, conceptos que nos permiten justificar el por qué este valor, en este caso de la ciudad de Valparaíso, de este centro, este sector histórico. También ir despejando dudas, que muchas veces dicen Valparaíso es un casco histórico, no lo es. Hay que presentar un polígono que puede parecer algo muy rígido, pero en la práctica todos sabemos que este polígono es abierto, ¿cierto? No es una ciudad amurallada. También acá podemos dejar en claro que no es un paisaje cultural, que es una categoría, porque Valparaíso no es como un representante de esa categoría a nivel mundial. Tiene que ver con la actividad portuaria, tiene que ver con la huella que dejó en la ciudad, en los habitantes,
y en la forma de vivir hasta el día de hoy. La autenticidad está referida a la condición actual del sitio, donde sus atributos o sus elementos dan cuenta de la época histórica cuando se desarrolló el puerto de Valparaíso, y aún quedan elementos que dan cuenta de esta autenticidad. Lo mismo la integridad, no es uno o dos elementos dispersos, sino que es un conjunto que se puede leer con distintos sectores, pero es un conjunto integral que da cuenta de este valor. Los valores pueden ser muchos también, asociados, como lo dije al principio, pero lo importante es entender que el valor universal excepcional es este conjunto de valores, y por sobre todo, que es lo que definimos con los expertos de ICOMOS, de ICROM y del UICN, es el valor histórico, por sobre todo. Y los atributos hacen mención a los elementos, y ahí nos damos cuenta también que los elementos no solo se van a circunscribir a este polígono, sino que muchas veces lo atraviesan, se vinculan con otros sectores, es como una especie de polígono atravesado con líneas. Creo que es importante entenderlo de esa manera. El sitio Patrimonio Mundial es importante también entenderlo desde el punto de vista de la habitabilidad. Yo dejé anotado ahí los principales barrios que va conformando. No es un sector homogéneo. Pueden reconocer que está el barrio de la Iglesia La Matriz, el entorno, lo que sucede en torno al atrio de la iglesia, la Plazuela Santo Domingo, que también está nombrada, ¿cierto?, en el expediente, el barrio de Plaza Estaurren y Calle Serrano, barrio de Muelle Prat, Plaza Sotomayor, Plaza Justicia, el barrio de Calle Prat y Plazuela Turri, y barrios de Cerro Concepción y la parte baja de Cerro Alegre. Ya, por lo tanto, si bien hay una unidad, tiene una serie de barrios y identidades distintas que se han ido forjando también con esa singularidad a través del tiempo. La zona de amortiguación o de amortiguamiento es un área alrededor del sitio, como dice, que es una descripción bastante concreta, con la finalidad de reforzar la protección de la zona del sitio Patrimonio Mundial. ¿Ya? La rodea, considera el entorno inmediato, perspectivas y otras áreas y atributos que son funcionalmente importantes como apoyo al bien cultural. Y acá nos encontramos con el sector de Pasaje Ross, Aníbal Pinto, Cerros Alegre, Alto, bueno, no el Alto propiamente tal, sino con más arriba, el barrio Puerto, Cordillera, Quebrada Márquez, Wheelwright, Artillería y el sector del borde portuario. Entonces, desde acá podemos ver que es un poco, puede parecer un poco confuso también, es como pertenezco o no pertenezco, yo paso todos los días por ahí, yo vivo prácticamente en ese sector, pero mi vivienda no está justo ahí, está fuera del límite, eso significa que estoy desprotegido. Entonces, esas son las preguntas que van surgiendo. Acá voy a pasar rápidamente algunas imágenes como para ir identificando estos lugares. Este es el sector de la Plaza La Matriz, que aparece ahí en azul, en el vértice. La Plaza Estaurren y Calle Serrano. El sector de Muelle Prat, Plaza Sotomayor. El sector de Calle Prat con la Plazuela Turri. Sectores de Cerro Alegre, acá en ambos extremos, donde está el Baburitza, por ejemplo, en el Paseo Yugoslavo, y también en el otro extremo con los miradores Atkinson y Gervasoni. Y acá algunas imágenes que pueden reconocer que es de la zona de amortiguación. Entonces, en rigor está fuera, no pertenece al sitio Patrimonio Mundial, sin embargo es parte integral del modo de vivir, de los barrios y de conformar la identidad de los lugares, cómo nos sentimos identificados. Por lo mismo, esta lámina lo que quiere expresar, que es lo que estamos últimamente, es que se empiezan a perder un poco estos límites a la hora de gestionar.
Todavía estamos en el ámbito del valorar. Nosotros, por lo menos de hace unos años, estamos en esta cadena del patrimonio, donde reconocemos una valoración, un conocimiento, una valoración, una protección y luego la gestión del patrimonio. Nos gusta verlo desde ese punto de vista. Esta presentación está enfocada, ¿cierto?, en la valoración y la protección. Y lo primero que nos sucede a la hora de querer gestionar este patrimonio es que nos encontramos con esta especie de ameba que es como un poco fluctuante y se desdibujan un poco los límites. Las zonas de color que aparecen a la derecha son las unidades vecinales. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6, poquitito por un solo predio. Son básicamente 5 unidades vecinales que son parte del sitio Patrimonio Mundial. Sin embargo, muchas de ellas, por ejemplo, la 28, por ejemplo, que se ve en rosado acá, está prácticamente completa dentro del sitio Patrimonio. El Cerro Alegre, que es la 73, quedaría dividida. La 79, que es Cerro Cordillera, quedan unos pocos predios. Entonces, este tipo de cosas que suceden nos empiezan a causar confusión, sobre todo también a la ciudadanía. Es como yo no soy parte. Sin embargo, para efectos de poder trabajar con la comunidad, con los vecinos, con las vecinas, nosotros consideramos las juntas de vecinos completas, para efectos de saber cuál es la población, cuáles son sus necesidades, porque si bien algunos están muy poquito, es parte de la vida cotidiana, transitan por las otras juntas, bajan naturalmente al plan, entonces consideramos todos, y ahí es donde se empieza un poco a desdibujar y a complejizar también este sitio patrimonio. Las diapositivas que vienen a continuación son varias, las voy pasando rápido, pero lo que pretenden es fundamentar el valor universal excepcional y cómo se ha ido conformando este sitio patrimonio a través del tiempo. Generalmente nosotros siempre vemos lecturas de cómo Valparaíso ha ganado terreno al mar a través de distintos años, distintas líneas de borde costero. Acá hay un ejemplo a través de 1790 hasta 1893, y acá dibujé encima el sitio como para ver una proporción de que en el fondo también este territorio ha sido parte de, testigo de ese ir avanzando, de ir ganando este terreno al mar, ¿ya? Entonces, lo que nos centramos en un estudio que colaboró un alumno de la Católica, nosotros trabajamos bastante con alumnos de las universidades, es en profundizar, en ver cómo se iba comportando también este crecimiento en torno al sitio patrimonio. Acá hay algunos ejemplos de planos, no están todos, son muchísimos, pero quisimos distribuir equitativamente en el tiempo. Un plano de 1744, ahí aparecen los autores al lado también, para que después, por si quieren investigar. Hicimos el ejercicio de ir superponiendo estas zonas, el azul que es el sitio patrimonio, el rojo que es la zona amortiguación, y graficamos con verde cómo ir midiendo a través de polígonos las zonas donde se produce el asentamiento, donde vemos edificaciones, donde sabemos que se empezaron a formar los primeros asentamientos en Valparaíso, en torno también importante a la primera capilla La Matriz de 1559. Y como ahí están las manchas de color verde, acá todavía no existía la Plaza Sotomayor, ¿cierto? Entonces, cómo estos primeros asentamientos sí coinciden y dan cuenta de este polígono, lo van reforzando. Acá tenemos un plano de 1790, no calzan perfectamente porque obviamente las mediciones en esa época eran distintas a las de ahora, pero es para dar una idea de cómo progresivamente se ha ido poblando, primero en las partes bajas del plan, de manera incipiente a pie de cerro, de planos de 1838, y siempre este poblamiento se ha ido vinculando más bien al sector de Barrio Puerto en sus primeras etapas.
En este año, por ejemplo, más o menos coincide la reconstrucción de la capilla de la Matriz, 1850, y hay algunos proyectos de cómo podía ser el puerto de Valparaíso, a medida que va creciendo también la población, y cada vez más se van poblando las partes bajas, van apareciendo elementos arquitectónicos importantes, como la iglesia anglicana, que está hasta el día de hoy, que data de 1858, la Bolsa de Comercio, que es un edificio que ya no existe. Este plano llama mucho la atención porque es un plano que muestra específicamente, esto lo copié textual, donde se llevan a cabo la mayoría de los negocios comerciales. Entonces se está configurando este Valparaíso, que es parte de importancia a nivel mundial, uno de los puertos más importantes del mundo, donde se está desarrollando la ciudad y toda la actividad. No dejar de lado, esta lámina es muy resumida, pero nos parece importante porque muestra otros elementos que están asociados no solo a las edificaciones y al trazado, sino que también a todo el desarrollo del movimiento de Valparaíso, asociado a los tranvías, a los carros de sangre, que fueron los primeros, 1863, 1952, que es esta línea verde, fue una serie de los primeros ascensores, el de Cerro Concepción, 1883, Cordillera, el Peral, y esos tres aún persisten. El Esmeralda está desaparecido. Luego, en 1904, la aparición de los tranvías eléctricos. Entonces, van reforzando en el fondo la aparición de estos elementos que son atributos, convierten en atributos del sitio patrimonio y van fundamentando, ¿cierto?, el por qué es este lugar. No es que el resto no lo sea, sino que en este lugar es donde se concentran los atributos de valor universal. Esto es un plano de 1902, que a nosotros nos parece bien interesante porque es de la Asociación Chilena de Aseguradores contra Incendios. Y ya se empieza a configurar la trama y las manzanas de lo que conocemos hasta el día de hoy, bastante similar, sobre todo el trazado. Han ido cambiando las edificaciones, pero el trazado persiste. Bueno, después viene el evento del terremoto, ¿cierto?, en 1906, donde se pierden elementos arquitectónicos, muchos en la época, y muchos de los cuales están en el sitio Patrimonio Mundial actualmente, y son poquitos los que persisten. 1909, acá hay una ampliación del trazado de tranvías eléctricos esta vez, pero es importante entender que, claro, no solo se concentra en un área de manera estática, sino que esto es un sistema que atraviesa a través del sitio Patrimonio, desde Barón hasta la Plaza Aduana. Entonces es importante entender esta combinación de polígono cerrado que concentra atributos con elementos más lineales, y que son parte, hasta el día de hoy todavía se encuentran huellas de rieles bajo el pavimento cuando hay arreglos. Y este periodo, que es uno de los más importantes, que es entre 1910 y 1930, que es cuando se consolida el puerto como lo conocemos, con el espigón, con el molo de abrigo, 1912, donde ya reconocemos hasta dónde llegamos ganando terreno al mar. Y ahí se estabiliza de alguna manera la configuración que conocemos hasta el día de hoy. Y esto es un plano esquemático de la planimetría basada en 1949, también de la Asociación Chilena Aseguradora contra Incendios, que vemos que, claro, hay una mayor división predial, pero se mantiene básicamente el trazado y la configuración espacial de este sector. Eso en términos históricos, de fundamentar a través de planimetría histórica la valoración, el valor universal del sitio Patrimonio Mundial. Ahora lo que viene es para analizar también en qué momento toda esta concentración de atributos, de valores, se consolida en una protección efectiva. Entonces, para eso tenemos varios hitos. El primero es que en 1980 el Estado de Chile ratifica la Convención del Patrimonio Mundial y Cultural,
en el año, que fue aprobada por la UNESCO en el año 72. Por lo tanto, pasa a ser prácticamente ley del Estado parte de Chile. Y es en 1998 cuando postula Valparaíso a sitio Patrimonio Mundial ante la UNESCO, postula al listado, a la lista del Patrimonio Mundial. Y fue un proceso que inició en el 88 y que terminó en el año 2003, con la inscripción, bajo este criterio, con una serie de revisiones, de ajustes de este polígono, de estudios complementarios, para llegar a definir esta área en el año 2003. Y se configura también como una institucionalidad, en el fondo, para hacerse cargo de este sitio. Y eso lo define la Convención. La Convención es la que requiere que el Estado parte, cuando de manera voluntaria, ¿cierto?, inscribe este sector de Valparaíso, define. Obviamente Chile pasa a ser la figura del Estado parte, que es el que responde de manera oficial ante la UNESCO, el Estado parte, no el municipio. El punto focal, que ha ido cambiando, antes era Consejo de Monumentos, ahora sería la figura del Servicio Nacional del Patrimonio bajo el nuevo organigrama, y la figura de administrador de sitio, que somos nosotros. En Chile actualmente son 7, desde hace poquito, 7 sitios patrimonio mundial súper diversos. De ellos Valparaíso es la única ciudad. Está también el Capacñán, que es entre varios países. En el norte están las iglesias de Chiloé, el campamento de Sewell, Humberstone Santa Laura, Rapa Nui, y las momias Tintorros de hace poquito. Entonces, si se fijan, es muy diverso. Eso a nosotros nos ha costado un poco, en el sentido que no tenemos como una ciudad hermana similar en Chile para poder ver experiencias. Son todos sitios muy distintos. La municipalidad de Valparaíso se configura como como es naturalmente el administrador de la ciudad, se configura como el administrador del sitio, de esta parte de la ciudad. Aquí hay un salto que me parece importante, en el sentido que desde acá, desde el año 2003, lo que viene, ¿cierto?, es gestionar el patrimonio, es protegerlo, gestionarlo para poder mantenerlo en el tiempo para las generaciones futuras, y que las personas puedan vivir su patrimonio, disfrutarlo, vivirlo, ser parte, tener derecho a disfrutar ese patrimonio. Paralelo a esto, a la denominación de Valparaíso, a la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, hay una serie de protecciones a nivel nacional, y eso también es importante entenderlo, porque ayudaron a lograr que Valparaíso fuera declarado, y también en mayor o menor medida han logrado proteger este sector y los que lo rodean. Por eso aquí hago un salto al año 63 y 71, que yo diría que son las primeras protecciones de elementos que se encuentran en el sitio patrimonio, porque el primero fue del año 38, que es el Fuerte Esmeralda. En el año 63 se declara la iglesia, no, el Castillo San José, que está en el Cerro Cordillera, el observatorio, ¿cierto?, de Moat. Y en 1971, como monumento histórico, la iglesia La Matriz. Entonces son como las primeras protecciones a nivel puntual, y con esta mirada más monumental, ¿cierto?, de los inmuebles y de los elementos. Acá uno se está pensando en proteger barrios, o en valorar la identidad o el patrimonio inmaterial. Tienen este carácter más monumental. Los planos que siguen son una serie para entender también cómo ha ido avanzando esta protección, como desde el núcleo de la iglesia a la zona típica del entorno de la iglesia, y luego hay una ampliación que es en el año 2001, si no me equivoco. Desde el 71 va avanzando en el tiempo. Son como pequeños núcleos que van apareciendo en el territorio de protección. También sucede lo mismo en Cerro Alegre y Concepción. En el año 79 también se ve el color
más rosado, como acá hay tres partes, la primera, la segunda y después las áreas celestes que ya forman una unidad mayor, pero generalmente empiezan estas protecciones de manera muy puntual y se van extendiendo. Lo mismo en la Plaza Sotomayor, en el año 79, que después se anexa la Plaza Justicia con el ascensor El Peral, que están acá atrás. Por lo tanto, hasta ese año, que es el año 1979, se configura esta protección de zonas que están dentro del sitio, pero eso lo vemos ahora, porque en ese tiempo obviamente no existía el límite del sitio patrimonio, ¿cierto? Sino que se iban configurando estos pequeños núcleos sin forma definida aún, sin una unidad, como lo vemos ahora. Por otro lado, toda esta acción fue liderada por el Consejo de Monumentos Nacionales, bajo la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, y de alguna manera también de manera local el municipio empieza también a reconocer estos elementos valiosos y empieza a protegerlos bajo otros instrumentos, que es básicamente el Plan Regulador Comunal. En el año 88, el Plan Regulador Comunal tenía esta figura, ¿ya? Nosotros aquí lo superpusimos el polígono del sitio Patrimonio Mundial, que obviamente no estaba así en ese año, en el 88, pero en el fondo es como para ver cómo se reconocía el territorio a través de esta otra protección que es normativa, que es de plan regulador. Entonces se reconoce una zona portuaria, son franjas, un plan, los cerros que están cercanos con mediana intensidad, después va bajando la intensidad de la ocupación. Entonces no hay ningún elemento patrimonial, por decirlo de alguna manera, en el territorio bajo la normativa. Ya se reconocen distintas densidades, se reconocen las franjas, y tienen distintos grados de distintas normas urbanísticas, pero que no están enfocadas al patrimonio. Acá sí hay un reconocimiento de las zonas G y de las zonas I, que son las plazas, que son como el sistema de plazas que tiene Valparaíso, como entornos de plazas que subsiste hasta el día de hoy, pero obviamente con otra normativa. Ahí estamos hablando del año 88. Y este hito a mí me gusta destacarlo porque a veces se nos olvida, es como que pensamos que Valparaíso fue reconocido en el año 2003 y de ahí partió la protección, pero hubo un trabajo con las herramientas de la época, con estos núcleos, que es como la manera de hacerlo de Consejo Monumentos con sus atribuciones, y el municipio de Valparaíso empieza una acción el año 94, 95, donde empiezan los estudios de seccional, llaman estudio seccional de preservación de inmuebles y zonas de conservación histórica, y también se desarrolla un seccional que es conocido como el seccional de vistas. Entonces, se fijan, todo esto venía desde antes y va a decantar en esta declaratoria. Esta gestión fue liderada por la antigua UTP, que era la Unidad Técnica de Patrimonio, que estaba acá en el municipio, liderada por Cecilia Jiménez y Mario Ferrada, cual yo tuve ahí la oportunidad de hacer la práctica con ellos, entonces conocí este proceso, no en ese año, pero después, pero alcancé a conocer el proceso también. Y esta lámina muestra el resumen de cómo está protegido el territorio hasta el momento. De estas maneras, un poco dispersas, ¿cierto? Siempre en torno a elementos, excepto Alegre y Concepción, pero que tienen una arquitectura influenciada por la arquitectura inglesa, principalmente alemana, con técnicas constructivas que son similares, entonces van formando una unidad y una serie de casonas también de gran valor arquitectónico y de adaptación a la geografía y a la ladera, meseta y ladera. Después, en el año 97, es donde se concreta esta modificación al plan regulador, y ahí sí se materializan estos seccionales, ya no son estudios, sino que son parte del plan regulador, en el año 97. Ahí también superpuse el sitio para ver que es menor, o sea, en esa época todavía no se
hablaba de este polígono, sino que se estudiaba Valparaíso en este largo, de una manera mucho más integral en el territorio, a partir de sus elementos de valor, que eran principalmente inmuebles y miradores. Eso fue lo primero que se valoró desde el municipio, plan regulador. Y paralelo seguía también la protección de Consejo de Monumentos, donde hay una acción conjunta con la Municipalidad de Valparaíso, porque dentro de la postulación se requiere que este sitio patrimonio esté protegido, que eso también es importante entender. El sitio patrimonio mundial y su zona de amortiguación no son por sí mismos elementos de protección que protegen, por decirlo de alguna manera, sino que es un reconocimiento. Es un reconocimiento, se reconoce que en ese lugar se concentra el valor universal excepcional, los atributos, pero no hay ninguna normativa asociada. Por lo tanto, se requería que el Estado parte protegiera un sector equivalente, y es ahí donde surge el trabajo conjunto y se declara zona típica, que es la herramienta que tiene la ley 17.288 para proteger este territorio. ¿Y qué significa eso de proteger el territorio? Que todas las intervenciones que se hagan dentro de este polígono, que es el celeste, pasen por el Consejo de Monumentos para poder ser aprobados, ¿cierto?, bajo esta ley y bajo la categoría de zona típica. Acá van apareciendo también en el tiempo una serie de elementos que son los monumentos históricos, que están en rojo, que son principalmente ascensores, grandes edificaciones, ahí se ve la matriz también, la primera zona naval, el edificio Cousiño, como protecciones individuales. También es importante entender que estos planos, que no, aparecen unos antes, pero eso es como un detalle más técnico. Al tener sentidos distintos, el sitio patrimonio mundial lo que busca es la representación de este valor universal excepcional. La zona típica lo que busca son estos sectores homogéneos dentro de sus propios subsectores, pero en el fondo reconoce una unidad de edificaciones y de paisaje homogéneo, una zona típica. Por lo tanto, los límites no concuerdan 100%. Y eso es algo que está al debe hasta el día de hoy de poder revisar para también poder simplificar la gestión, ¿ya? Porque no es fácil tener polígonos distintos que no calzan y que no queda tan aunado en términos de criterios para intervenir. Este es el plano que se reconoce a partir de Consejo de Monumentos. Y este hito también es importante en el año 2004, porque posterior a la declaratoria, un año después se consolida el estudio, y por eso son tan importantes los seccionales que se generaron, porque gracias a eso se pudieron establecer zonas. La principal es lo que se conoce la ZCHLF, que es la zona de conservación histórica de los loteos fundacionales, que es la mancha naranja, ¿ya? Y que eso tiene una serie de normativas homogéneas para todo este territorio, que básicamente es desde el plan hasta más o menos la cota 100, Avenida Alemania. Se generan una serie, ahí se ve de amarillo, rojo, que son la zona de conservación histórica de la ladera, del acantilado, del plan, ¿ya? Después eso se va a extender en el año 2005 para la zona del Almendral. Pero acá lo que generó un impacto fue que esta ZCHLF, esta zona naranja, el criterio era lo que se acuñó en esa época, que era el concepto de la copropiedad del ojo, que en el fondo es protegerlo como un manto a nivel de paisaje, y la teoría es de que todas las edificaciones existentes pudieran subir un piso, o las edificaciones nuevas crecieran máximo 5 pisos. Entonces, la teoría de esto es que permitía cierta homogeneidad en el territorio en términos de cómo crecer, como un crecimiento más equitativo, y protegiendo los valores que principalmente son las vistas, que es lo que más reconoce el plan regulador. Obviamente se generan algunos temas, porque la copropiedad del ojo está entendida como paisaje, pero en teoría
Si yo tengo una vivienda con vista al mar y subo un piso, ya estoy tapando la vista de esa persona que ya la tenía, pierde su vista, pero de alguna manera sí protege las externalidades negativas que tiene el crecimiento de torres, que ya se estaba dando con todos los conflictos que sabemos que generan, la congestión vehicular, la proyección de grandes sombras, y obviamente un impacto en el paisaje que altera la cualidad de asentamiento, no tiene que ver con el patrón de asentamiento y la morfología del sector. Más protección, los distintos colores son las distintas alturas que se pueden generar en el plan para no tapar este anfiteatro, ¿cierto?, que tenemos. Los de color magenta son las protecciones individuales, los ICH, que son inmuebles de conservación histórica distribuidos en el territorio, y como vemos, hay una gran concentración de ellos en el sitio patrimonio. Y paralelo también va aumentando la protección de la zona, se me fue, de la zona típica, y crece. La diapositiva anterior vemos esta mancha roja que va creciendo hacia el sector de Ascensor, Villaseca, la zona portuaria, Varas, y el año 2008 también a mediados se incorpora, que fue bastante polémico en esa época, los 3 almacenes fiscales que hasta el día de hoy existen. ¿Ya? Entonces hay una ampliación, y ese es el panorama que tenemos hasta hoy. Este es el polígono de zona típica de protección que tenemos hasta hoy. Difiere de la zona de amortiguación. La principal diferencia está en que la zona típica, por las características propias de lo que es una zona típica, no incluye estas manzanas que están entre Errázuriz, Blanco, quedan fuera porque tienen una morfología que es distinta. Son torres, edificios modernos, que no responden a la arquitectura de la época. Y el espigón, que por lo demás es un gran tema porque queda fuera de la administración del sitio. Estos son terrenos que por el PREMVAL, por el Plan Regulador Metropolitano, ya pertenecen a una zona portuaria. Por lo tanto, no podemos como municipio definir normativa o qué hacer o no hacer en ese sector. Y finalmente el plan regulador, este es el estado, el 2004 lo destaqué porque es como el año en que se logró esta protección de la mayor cantidad de territorio y del anfiteatro, desde Playa Ancha hasta Esperanza, y ha ido creciendo a través de modificaciones pequeñas, sectores como en Placeres un poco más altos. Y también el año 2016 sería una de las últimas declaratorias individuales de protección, que es la Casa Pólvora y ex cárcel pública de Valparaíso, en el año 2019, y ahí coincide también en que es dentro del sitio el año 2016, ahí está, por eso lo marqué, el año 2016 dentro del sitio Patrimonio Mundial. Eso es como una breve síntesis de la historia de la protección, en el fondo, entre estas dos instituciones, el Consejo de Monumentos Nacionales y el municipio de Valparaíso, cada uno con sus leyes, cada uno con sus herramientas, que están superpuestas, y eso también es un dilema, porque no es tan favorable. Muchas veces tenemos 3 instituciones que en este momento ven los proyectos, que es la Seremi-Minbu, por ser una zona de conservación histórica, Consejo de Monumentos al ser zona típica, y la DOM, ¿cierto? La Dirección de Obras Municipales, por los que todas las obras pasan. Entonces, son 3 ojos en el fondo que van definiendo, y eso de alguna manera ha hecho que los proyectos sean más lentos, tengan mayores tiempos de tramitación, distintos criterios, etc. Lo que sigue lo voy a pasar ya rápido porque creo que estamos más o menos en la hora, que es el estado del arte actual del sitio Patrimonio Mundial, que es el trabajo que hemos hecho en los últimos años, que nos ha permitido el desarrollo de tecnologías como el SIG, y poder tener acceso a los roles y predios, que es un trabajo como
de hormiguita que se ha ido haciendo con el objetivo de mejorar la gestión. Se han identificado, voy a ir pasando, ICHs en el sitio Patrimonio Mundial, que como ustedes ven son bastantes, hay una alta concentración, y la definición de polígonos y predios hasta el año 2021. Ya tenemos cifras, tenemos números, que es algo que no teníamos hasta hace unos pocos años. Tenemos el comparativo de un estudio, sí, de Trivelli que hizo el año 2010, y podemos ver algunas diferencias donde han aumentado la cantidad de roles y ha aumentado también la concentración de inmuebles de conservación histórica. Eso más bien se ha mantenido, pero es el aumento de roles es el fenómeno que ha sucedido, de 1100 más o menos a 1246. Y esto es lo que parece, es técnica, súper técnico, pero también tiene una complejidad, que en el fondo tenemos como la zona típica, que es la amarilla que ustedes ven a la izquierda, la zona de amortiguación, que es como esta dona, ¿cierto?, que rodea este anillo, y la verde, que es el sitio Patrimonio Mundial. Entonces tenemos predios, que como lo vimos en la diapositiva antes, predios en SPM y en ZT, en ZA y que está en ZT, y todas las combinaciones posibles, ¿ya? Entonces también es algo de revisar a la hora de poder agilizar la gestión. Se va complicando esto, ¿no? A veces no es la idea. Hemos generado también comparativos del estado de conservación, tratando también, hemos visto bastante el estudio de Trivelli para ir viendo el comportamiento en estos casi 10 años. Esta cifra que puede parecer engañosa porque habla de un 76% de inmuebles buenos, y me gustaría que no nos quedáramos con esa cifra porque es, como pusimos acá, es un estado de conservación material aparente desde el exterior, donde lamentablemente no sabemos lo que está pasando al interior de los inmuebles, gran parte es propiedad privada, y eso es un desafío para la gestión en estos momentos, sobre todo donde hay una serie de peligros. En estos momentos, que no es parte de esta presentación, pero creo que es importante mencionarlo, estamos trabajando en una plataforma de gestión de riesgo de desastre, incendios, sismo, deslizamiento de tierra y vandalismo, que nos puede ayudar a mejorar la gestión por el riesgo del sitio patrimonio, y que obviamente esta cifra que ustedes ven acá va a bajar porque la realidad del interior de los inmuebles es muy distinto. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero en el fondo es para mostrar el estado de situación actual del sitio a través de los distintos elementos estructurales, no estructurales, sitios heriazos, murales, elementos de valor que también tenemos representantes dentro del sitio, que son los monumentos públicos, que tenemos 25, como farías, placas, estatuas, y elementos ornamentales, que tenemos uno que es la pileta Staurer, también están dentro de la gestión que debemos hacer. Tenemos como norte el Pladeco recientemente aprobado, que no voy a ahondar en él. Lo importante es destacar que tiene iniciativas de patrimonio que son transversales a los 5 ejes, no es solo un eje de patrimonio, sino que patrimonio es un tema en todos, y además tiene planes de barrio y sectoriales, donde acá lo importante destacar es que el Pladeco considera un plan de sistema de manejo y gestión del sitio Patrimonio Mundial y su influencia, y un plan de reactivación de Barrio Puerto que está prácticamente, gran parte en el sitio Patrimonio Mundial. Ya para finalizar, acá hay un resumen de los desafíos y oportunidades que tenemos, que es básicamente lo que mostramos antes, ¿cierto?, que es el alto deterioro de los inmuebles, está aumentando el despoblamiento, cada vez son menos los inmuebles que acogen residencia, bueno, etcétera. No voy a ahondar mucho en el diagnóstico, que yo creo que más o menos todos conocemos, pero acá lo importante es considerar algunas decisiones del Comité del Patrimonio Mundial y de las misiones y de informes de monitoreo reactivo, que básicamente es seguir la gestión bajo el enfoque de paisaje urbano histórico, que es el HUL,
El trabajo en herramientas que hemos estado trabajando con ICROM y UICN, que es lo que nombré al principio, que son las EOH, las herramientas de Mejorando Nuestro Patrimonio, que es esta que hemos estado trabajando desde hace 2 años, nos ha permitido tener un análisis de la gestión del sitio. Obviamente no tenemos un plan de gestión, por lo mismo esta ruedita no está completa, pero tenemos ya un análisis de todo lo que hay y poder avanzar, que es lo importante. Y el concepto paisaje urbano, que acá está textual, que es una recomendación que también nos hace la UNESCO al sitio patrimonio y que básicamente es entender que esta zona, el sitio patrimonio mundial no es en sí misma, sino que debe considerar el entorno a través de distintas capas, con todos sus atributos naturales, culturales, materiales, inmateriales, como dice ahí, trascender la noción de conjunto centrohistórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Entonces, acá en esta imagen, en el fondo, queremos representar que se van desdibujando estos límites. Tenemos que tener la gestión dentro de estos límites, pero siempre considerando el entorno. Y para finalizar acá una lámina donde consideramos que el proyecto del edificio Tazara, que se ve al fondo en la Plaza Estaurren, lo expusimos hace unas semanas como municipio, frente a la conmemoración de los 10 años de la recomendación de paisaje urbano histórico, y este proyecto fue incluido dentro de esta nominación y fue bastante bien recibido, así que esperemos tener un Tazara con final exitoso y muchos más para la gestión de Valparaíso. Eso, muchas gracias y les dejo la imagen de las charlas que vienen. Viene el 30 de agosto Javiera Sotomayor con los alcances y definiciones clave para identificar y conservar el patrimonio cultural material en mi territorio. Eso, muchas gracias. Quedo atenta si hay consultas, preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por la presentación y por los conceptos desarrollados. Tal como dijo Gabriela, en estos momentos nos abrimos para cualquier consulta que pueda surgir. De todas maneras, esta presentación va a estar a disposición de ustedes para que pueda ser de consulta y de mayor profundidad si en el corto plazo ustedes quieren extendernos preguntas vía correo electrónico o si las medidas sanitarias lo permiten prontamente poder atenderlos en nuestra propia oficina. Así que si alguien tiene alguna consulta en estos momentos para Gabriela, sino también después se pueden recibir mediante correo electrónico posterior a la revisión por parte de usted. Ahí hay muchas gracias, nos envían en los comentarios. Agradecimiento, entendemos que el sitio Patrimonio Mundial es una de las cosas de las que siempre hablamos, pero que generalmente no logramos abordar en profundidad o al menos con mayor comprensión o exactitud lo que involucra todo este mundo patrimonial en Valparaíso. Generalmente cuando hablamos de Valparaíso, automáticamente debemos añadirle el apellido patrimonial, ¿ya? Por lo tanto, estamos en ese ánimo durante este ciclo de charlas, que es entregar este tipo de experiencias y conocimientos. ¿Alguna consulta? Aquí tengo una de Maritza Villa, la vamos a leer. Ya, Claudia. Hola Maritza, sí, claramente que el que seamos SOI ayuda, porque el SOI son 52 medidas de planificación en el sector turístico, donde el sector turístico se encuentra mucho más avanzado que el sector patrimonial, porque ya componen una mesa técnica intersectorial con más de 10, 12 instituciones que están trabajando en conjunto. Entonces las iniciativas de SOI están con presupuesto y están con instituciones como Cernatur, Corfo, y otros programas más, la Armada, ¿no es cierto? El Museo Marítimo, toda la red de museos que son parte del SOI, ellos ya tienen un adelanto en la planificación.
Por lo tanto, las iniciativas que salen de SOI, que son 52, van a converger con el desarrollo que estemos implementando desde Patrimonio. Nosotros nos atrasamos mucho con nuestro plan director y este año, a fin de año, ya vamos a tener el primer borrador, ya tenemos casi la estructura, que la estamos trabajando con Gabriela, con Óscar y con Esteban Barra. Vamos a tener una primera estructura del plan director que se va a basar en lo que dijo Gabriela un poco en el plan de desarrollo comunal, que es la ruta de navegación del municipio entre el 2021 y el 2030. Y además, la semana antepasada, en el Consejo Municipal se aprobó un nuevo organigrama donde la Dirección de Patrimonio, junto con la Dirección de Turismo, que es quien maneja el SOI, la SOI, ya quedan bajo el organigrama de desarrollo económico. Por lo tanto, todas las iniciativas que se hagan de ahora en adelante tienen que cruzar desarrollo económico, desarrollo turístico, patrimonial y cultural. Esperamos que este nuevo organigrama y esta nueva forma nos permita, ¿no es cierto?, hacer una alianza y que las intervenciones mutuas ya generen desarrollo en el sector. Por otra parte, yo no sé si ustedes están al tanto, el municipio de Valparaíso en diciembre del año pasado firmó un convenio con la Subsecretaría de Patrimonio, que está a cargo de Macarena Carroza, que nos permite también tener una conexión más directa, y ya el próximo mes nos van a entregar una propuesta de gobernanza y un plan de inversiones. Entonces se van a ir sumando las iniciativas de patrimonio con las de la SOI, ¿no es cierto?, con las de los privados y con las redes y mesas técnicas que generemos en distintas instancias. Eso. Gracias, Claudia. Hay otra consulta en el chat que indica acerca de, bueno, lo que siempre se vincula acerca del estado actual en el sitio Patrimonio Mundial y la posibilidad real de poder perder la condición de tal. ¿Ya? Fabi, el último informe de UNESCO, dile que salió bueno. Claudia, ¿se lo respondes tú? ¿Yo? No, respóndeselo tú, a partir del último informe de UNESCO. Sí, sí, perfecto. Sí, aquí es importante entender algo también, que no era parte de la presentación, pero el Estado parte es el que envía a la UNESCO los que se conocen como SOC, que son los estados de conservación que está pidiendo la UNESCO a partir del año 2013, cuando hay una petición de la ciudadanía, ¿cierto?, donde hay preocupación por el sitio. Entonces hemos estado monitoreados prácticamente todos los años, año por medio, respecto a entregar estos estados de conservación. Nosotros como municipio colaboramos con entregar información, pero no somos nosotros los que redactamos ese informe. Ya es el Estado parte el que finalmente redacta y se lo entrega a la UNESCO, a sus organismos técnicos, a ICOM internacional. Entonces son ellos los que en base a este estado y en realidad en base a las decisiones anteriores, los años anteriores, es que revisan cómo va avanzando este sitio y otorgan lo que se conoce como decisiones. Ya la última decisión, que fue en la ciudad de China, no recuerdo el nombre, la 44ª sesión del comité. Y claro, como dice Claudia, fue bastante favorable, fue un poco extraño en el sentido que nosotros sabemos que hay muchos desafíos, sabemos que hay mucho deterioro, como dicen ustedes, pero se ve que hay voluntad y que se está avanzando en instrumentos. Una de las cosas que más reconocieron y que alientan a seguir es justamente el estudio de gestión del riesgo, porque tenemos como la esperanza de que eso nos va a permitir, en el fondo es como reconocer
que no estamos bien, que estamos mal, que necesitamos gestionar el riesgo en el que está la ciudad. Entonces, mientras la UNESCO vea que hay voluntad del Estado parte de perseguir estos objetivos, es difícil que vaya tan fácil a perder la denominación. Ahora, igual es como una herramienta a veces estratégica, donde los sitios deciden ir a esta lista en peligro porque también tienen más ayuda, tienen más recursos económicos que los apoyan. Hammerstone Santa Laura estuvo en la lista en peligro que salió hace un tiempo y tuvo bastante ayuda, pero claro, nadie quiere estar mal, nadie quiere llegar a ese listado. Entonces, obviamente hay que agotar todos los esfuerzos por salir y poder mejorar la gestión entre todos. Y creo que eso es importante también, como estar aunados el municipio con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y poder aunar fuerzas, que yo creo que es lo más importante. Gracias, Gabriela. Y la última pregunta nos hace Oscar respecto a, ¿se comienza a hablar de patrimonio desde la postulación en 1998 o ya se venía hablando desde antes, a nivel local? Yo podría dar mi apreciación desde el punto de vista del patrimonio cultural, como arquitecto. Claro, se venía hablando desde antes, en el fondo, desde el año 80, que es cuando el Estado parte se hace cargo adopta esta convención como ley. Yo creo que es como la primera declaración de interés de parte del Estado, y desde ahí empieza a ser un tema. Pero por años siempre fue un tema más bien monumental porque es lo que refleja la ley, que por lo demás es una ley antigua que tiene esa mirada más monumentalista. Entonces, claro, se empieza a hablar de patrimonio desde antes, desde el año 38 acá en Valparaíso, donde es la primera protección individual, pero siempre con ese carácter más monumental. Entonces creo que también es importante como distinguir estos patrimonios, como los distintos patrimonios y cómo vemos el patrimonio hoy día, ligado a las comunidades, entendido desde las comunidades, desde los barrios, que es como lo que quisimos reflejar en la primera parte de la exposición. Ahí, no sé, Claudia, también podría ser desde el punto de vista inmaterial también este patrimonio. Desde el punto de vista inmaterial, yo creo que el patrimonio en Valparaíso está pensado desde bastante antes. Hoy se está retomando la convención de 1972, que ya está cumpliendo más de 40 años, casi 50, y es la convención que ha tenido más impacto que la convención de patrimonio mundial, ¿no es cierto? Entonces ya nuestro patrimonio inmaterial se venía considerando porque Valparaíso es la ciudad más antigua de Chile. Sus tradiciones, por ejemplo, en patrimonio inmaterial, como la fiesta de San Pedro, las fiestas de la primavera, la quema de Judas, ¿no es cierto? Los mismos desfiles, que mucho se discute si lo militar es o no patrimonial. Para la UNESCO lo militar no es patrimonial, pero para algunas comunidades sí es patrimonial. Los funerales de los bomberos que se hacen desde el año 1959. Entonces hay prácticas para la ciudad. Tiene un perfil artístico, patrimonial, que yo diría que recorrió todo el siglo XX, porque las casonas patrimoniales existen desde principios de 1900. Que se hayan declarado ahora, claro, es otra cosa. Los ascensores, que son los únicos en América Latina de este tipo, son desde 1896, ¿ya? Entonces, tal vez el concepto, como concepto patrimonio de la humanidad, puede que sea nuevo, sea de la década del 70, después de la Convención de 1972. Pero el carácter artístico, histórico, de una ciudad de memoria, de una ciudad, ¿no es cierto?, cosmopolita, de una ciudad puerto, que tiene prácticas y lógicas diferentes a otro tipo de ciudades en Chile. Yo creo que ese sello lo trae desde siempre. ¿Ah? Eso. Muchas gracias, Claudia. Esperamos, Oscar, haber respondido a tu consulta.
De todas maneras, tal como indicamos, después de esta presentación podemos acoger todos sus comentarios y dudas. Entonces, damos las gracias a Gabriela. Muchas gracias por la presentación, por este comienzo de ciclo. Estaba leyendo un comentario de Oscar para terminar, para cerrar. Claro, que hay que potenciar el tema de los ascensores de atributos de nuestro sitio Patrimonio Mundial. Estamos en eso. Deben salir de su abandono, recuperando esta noción de transporte también que tiene mucha proyección de futuro, ¿ya? Los ascensores recuperando esta estructura de transporte patrimonial es fundamental también para el cambio climático, para el cambio en el enfoque del transporte que ya está más que sobre la mesa. Así que muchas gracias por tu comentario, Oscar. Muchas gracias, Gabriela, por la exposición. Gracias, Claudia, por la respuesta y por la introducción, por la presentación a este ciclo de charlas. Muchas gracias a todos los asistentes y participantes. Esperamos verlos el próximo lunes 30 en una nueva jornada, en la segunda ya de este ciclo de charlas que nos va a acompañar hasta el mes de diciembre, y esperamos que sea una práctica por parte de nosotros, toda la voluntad para que sea una práctica permanente en el tiempo. Así que muchas gracias a ustedes. Felicitaciones, Gabriela. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.